Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Pamela Echeverría. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar, agradeciendo una vez más a la Universidad de Palermo por darnos este espacio, a Elizabeth Tadei por siempre ser nuestra confidente, la confianza dentro de la universidad y abrazar siempre todas las propuestas que coordinamos y que organizamos juntas desde Derecho de la Moda. Bueno, sin lugar a dudas a nuestros dos expositores, Camilo y Claudia. Ellos son abogados. Después, antes de sus presentaciones, los voy a introducir de forma correcta y completa para que puedan conocer cuál es, bueno, nada, su especialidad, a qué se dedican y qué es lo que van a aportar a este webinar, que sin lugar a dudas va a ser muchísimo. Gracias, Gabriel, como siempre, por ser nuestra pata enorme tecnológica, más en estos tiempos de COVID, donde sin Gabriel estos eventos no serían posibles. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias y a todos ustedes por conectarse. Gaby, si querés, la presentación mía, así arrancamos cuando gustes. Voy a comenzar introduciendo un poco lo que tiene que ver con el área de diversidad. La propuesta de este webinar es explorar juntos estos dos conceptos que cada vez pesan y más fuerte en la industria de la moda, ¿no? Diversidad e inclusión. Y estos conceptos analizándolos desde distintos aspectos, ¿no es cierto? Porque, bueno, nosotros tuviésemos que comenzar dando un concepto genérico de qué es la diversidad en general, no en el contexto fashion, sino en su aspecto más amplio. Podríamos repasar que este concepto de diversidad habla y refiere a esas diferencias, a esas distinciones que tenemos unos de otros y que hacen que en definitiva seamos quienes somos, ¿no? Todos individuos diferentes, con formas de expresarnos diferentes, con un background diferente, con creencias y cuestiones relacionadas a estas diferencias, a esta diversidad propiamente dicha, que hacen que exista esta disparidad o esta multiplicidad de personas, ¿sí?, en la sociedad. Ahora, si nosotros tuviésemos que hablar, y creo que en esto lo hemos repasado para aquellos que estoy viendo en la lista de participantes, que bueno, comparten, son asiduos a nuestros eventos. Gracias de nuevo también a ustedes por el voto de confianza de seguir sumándose. Si nosotros tuviésemos que repasar este contexto, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es la relación? ¿Por qué estamos hablando hoy de moda y diversidad? Un poco el eje tiene que ver con una situación histórica que se viene dando, en donde la moda como expresión social interviene muchísimo en estos conceptos, donde a raíz de una serie de situaciones, ¿sí?, se empieza a hablar y se empieza cada vez más fuerte a considerar el concepto de diversidad y pedir la inclusión de aquellas personas que no solamente en el contexto de moda, sino en la sociedad en sí mismo, que presentan estas diferencias, estas situaciones diversas de las cuales estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante que tengamos en cuenta esto, que es un concepto que ya lleva unos años, que como todo concepto va evolucionando y que como consecuencia de esta necesidad propiamente dicha es que comienza a surgir la protección legal, ¿no? O sea, esta necesidad de proteger legalmente esto que la sociedad, que los individuos manifiestan y bueno, que esté reconocido en definitiva en esta protección legal. Es así como llegamos a distintos documentos internacionales en el ámbito del derecho internacional que empiezan a recoger este concepto de diversidad y que se hacen voces de esta necesidad social y jurídica. De esta manera nosotros podemos explorar lo que tiene que ver con el Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí?, donde habla de derechos, ¿sí?, que se reconozcan como derechos universales, indivisibles, ¿sí?, a todos los seres humanos sin distinción. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa esta necesidad también de igualdad de todos los habitantes.
Luego tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, donde acá el concepto de diversidad empieza a focalizarse un poco más, como vamos a ver en unos minutos. La diversidad en sí misma incluye un montón de situaciones, no solamente una cuestión de género, pero este es el primer documento jurídico, el primer compromiso internacional que hacen los estados en el sentido de la eliminación de formas de discriminación contra la mujer. De igual manera, se avanza en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad o con capacidades diferentes, ¿sí? En el 2010 tenemos el primer documento internacional que hace referencia a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, ¿sí? Se incluye en la agenda internacional esta necesidad de reconocimiento, y el Consejo de Derechos Humanos establece unos principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y acá empieza a bajar un poco estos conceptos propios del derecho público también al ámbito del derecho privado. Y en este sentido avanza en la necesidad de la puesta en práctica del marco de Naciones Unidas, ¿sí? Para proteger, respetar y remediar, en los que por primera vez se establece una norma mundial para prevenir y resolver el riesgo de que las actividades de las empresas conlleven consecuencias negativas para los derechos humanos. Porque en definitiva, cuando nosotros estamos hablando de diversidad y de inclusión, estamos hablando como contraposición al derecho de libertad que tienen los individuos, ¿sí? De expresarse libremente. Y este derecho, desde el punto de vista jurídico, es un derecho fundamental, es un derecho humano, como se conocen, ¿no es cierto? En este sentido, el concepto de que nos ocupa en este webinar ha tenido, como todo concepto sociológico, como todo concepto con este tinte social, una evolución, ¿no? Desde un comienzo se empezó a hablar de discriminación y veíamos que tanto los medios como los documentos y las reuniones en este sentido legales hablaban de discriminación y ponían su foco ahí, y luego se fue avanzando hacia un concepto de diversidad e inclusión que es el que hoy en día estamos manejando. Lo importante es que en esta evolución, tanto los estados como los particulares vieron tres cuestiones que me parecen fundamentales. La diversidad como oportunidad de incluir nuevas voces, de incluir nuevos puntos de vista, de incluir a la mesa de debate y a la mesa de trabajo esto justamente, ¿no? Estas diferencias que enriquecen tanto el debate y los espacios. Incluye también el concepto de desarrollo, se manifiesta a través de esto, el desarrollo que trae aparejada la inclusión, y está íntimamente vinculado con lo que tiene que ver con la innovación propiamente dicha, porque más miradas hacen que justamente podamos innovar sobre la base de las diferencias que nuevamente enriquecen el debate. Hay un artículo que en esta semana y en materia de desarrollo, oportunidad e innovación, me pareció súper interesante compartirlos con ustedes, que tiene que ver que justamente informa respecto de la política de diversidad e inclusión que lleva a cabo la empresa Amazon, ¿sí? En este sentido, y luego de analizar un montón de cuestiones y de empezar a trabajar mismo en el nicho empresarial sobre estos conceptos y empezar a evolucionar, ¿sí? En este sentido también, la empresa se dio cuenta a través de la incorporación de personas de distintas razas y demás, estas personas pudieron focalizar e identificar una oportunidad de negocio propiamente dicha. ¿A qué me refiero con esto? A que identificaron la necesidad y la carencia de productos, por ejemplo, para cabellos de pieles afroamericanas, ¿sí? En la plataforma, en el e-commerce, había muy poca oferta de estos productos en este sentido. Entonces, la incorporación de nuevas visiones importó esto como oportunidad de no solamente poder visualizar cuál era la necesidad, sino también de explorar nuevos ámbitos. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de diversidad
diversidad, no necesariamente estamos hablando de diversidad cultural. Sin lugar a dudas, son dos conceptos que están íntimamente relacionados e íntimamente reflejados uno con otro, y si hablamos de diversidad, también tenemos que considerar el aspecto cultural, pero no se agota solamente ahí el concepto de diversidad propiamente dicho. En materia de evolución, como les comentaba, les diría trascendental que tengamos en cuenta esto. Hoy este concepto de diversidad que mutó de la discriminación a justamente esta afirmación, la necesidad de acoger la diversidad y las diferencias, mira el futuro desde un nuevo paso, desde un nuevo escalón, y hace referencia a la integración e inclusión en la sociedad y en los distintos ámbitos hacia esta diversidad. Y este es el estadio en el cual nos encontramos. Lógicamente, como ustedes sabrán, queda muchísimo camino por hacer en todos los ámbitos de la sociedad, pero es importante ver cómo este concepto y cómo la responsabilidad, tanto individual, personal, como de los estados, empieza a forjar un camino hacia este concepto de integración e inclusión. En materia de diversidad, cuando nosotros hablamos, decimos, bueno, ok, ya vimos qué es, ya vimos por qué estamos hablando de esto, vamos a ver en un rato por qué lo llamamos al futuro del Fashion Law, el concepto de diversidad e inclusión, ¿sí? Pero hay 4 aspectos que creo que son fundamentales a tener en cuenta a la hora de hablar sobre diversidad y que tienen que ver el contexto temporal, porque la diversidad no era lo mismo en hace, les diría, 10 años atrás que hoy, ni una semana que hoy, ni antes de la pandemia a hoy, ¿sí? Vamos acogiendo nuevos cambios, nuevas situaciones, ¿sí? Vamos puliendo en cierta manera a través de este concepto, de este contexto temporal, cuál es el concepto que realmente queremos comunicar a través de la diversidad. También es importante que tengamos en cuenta que es un concepto dinámico, porque propiamente dicho, como cualquier concepto sociológico, va evolucionando a medida que nosotros como seres humanos también lo hacemos, ¿sí? Entonces esto que nosotros hoy, quizás a noviembre del 2020, estamos compartiendo este espacio y considerando en este webinar un montón de situaciones que hacen al concepto actual de diversidad, probablemente el año que viene tengamos que repasarlo y así. Por eso es fundamental que en este sentido, tanto nosotros como individuos, personas y nosotros desde nuestro aspecto de consumidores, así como también las empresas, vayamos repasando este concepto y vayamos actualizándolo en la medida en que sea necesario ir acogiendo nuevos contextos dinámicos, ¿no? Por otra parte, el contexto social es importantísimo también a tener en cuenta a la hora de hablar de diversidad. No es lo mismo hablar de una sociedad como, bueno, les va seguramente a hablar Camilo en este sentido en un ratito más adelante, ¿sí? En una sociedad de otra época que en una sociedad actual. No es lo mismo hablar de un concepto de diversidad para determinado rango social que para otro. Y sin lugar a dudas, el concepto cultural marca la diferencia en materia de diversidad también. Hace un par de semanas compartía a través de la plataforma, que ustedes saben, y para los que no les comento, igual Gaby ahí ya lo puso en el chat, a través de la plataforma de Derecho de la Moda, la cual está a mi cargo, compartí una noticia que tenía que ver con este concepto de diversidad y con la necesidad de ir evolucionando en este marketing aplicado al make-up, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en este contexto cultural, las empresas de make-up, las empresas multinacionales dentro de este nicho de mercado, dentro de lo que es la moda, en mercados como el asiático, ¿sí? Manifestaban y históricamente han planteado como valores de belleza el hecho de que el make-up contribuya a que la mujer se vea más blanca. Desde el punto de vista del occidente, podemos considerarlo seguramente, y ustedes espero que así lo compartan conmigo, una atrocidad, ¿no es cierto? Porque el hecho del color de piel en sí mismo no representa ni una ventaja, ni una desventaja, ni un valor positivo ni negativo.
simplemente hace las veces de una realidad de quién somos como personas y cuál es el contexto en el cual hemos nacido, cuál es este contexto cultural. Entonces estos contextos también culturales y esta evolución, este concepto dinámico del cual hablábamos, hacen que las empresas de make-up tengan que rever estas comunicaciones que hacen desde el punto de vista de marketing para otros mercados donde culturalmente estas afirmaciones, ¿sí?, no son aceptables. Les pongo el caso de Occidente porque claramente, y nuevamente espero que así lo compartan, son valores que en sí mismo no existen, ¿no? No es un valor ser blanco, no es un valor ser negro, es una realidad, ¿sí? No es un valor ser latino, no tampoco es un valor ser asiático, o sea, son realidades que simple y sencillamente nos tenemos que limitar a aceptarlas y abrazarlas porque habla de quién somos. En este sentido, es importante también que tengamos en cuenta, cuando les decía hace unos minutos atrás y hablábamos respecto de qué es lo que incluye, qué es lo que hoy en día entendemos por diversidad, tiene una cuestión relacionada con el género y una cuestión de género en el sentido amplio y no estrictamente binario, ¿sí? El concepto de género relacionado con la diversidad no habla de una situación de hombre y mujer, que es un concepto de género donde bien las leyes y los tratados internacionales han recogido esta situación y han justamente a través, como les comentaba hace unos minutos atrás, a través de esta convención de todas las formas de eliminación de discriminación contra la mujer, han sido eco de una necesidad puntual para ese concepto. Hoy nuestra sociedad actual nos obliga a evolucionar de nuevo, ¿sí?, y concebir el concepto de género no desde su aspecto binario, sino en un sentido más amplio, donde otras realidades también tengan acogidas dentro de lo que tiene que ver con el concepto de diversidad. La diversidad también en este sentido refiere a las capacidades diferentes de las personas, lo que tiene que ver con su origen racial, su origen étnico, su situación social, su orientación sexual, lo relacionado con intergeneracional, lo atinente a la edad, que va a explayarse y profundizar muchísimo más Claudia en unos dos más, ¿sí? Un concepto tan poco explorado de la moda y que un poco la pandemia salió a relucir, no solamente desde la necesidad de conexión de las personas, ¿sí?, sino también de las posibilidades y cómo algunas generaciones más maduras se fueron sumando a este gran cambio tecnológico que trajo el COVID-19. Sin lugar a dudas también hay una situación relacionada con lo religioso y la diversidad, el contexto político también y la diversidad, y así podemos ir incorporando y las marcas van acogiendo todas estas situaciones y nosotros como persona también vamos evolucionando en este concepto. Lo importante también es tener en cuenta, cuando hablamos de diversidad, estas dos situaciones que tienen que ver con categorización y percepción, ¿sí? O sea, porque aquello que es diferente siempre va a estar condicionado por mi mirada sobre eso, ¿sí? No necesariamente, y esta mirada no tiene que ver y no se tiene que relacionar, como les decía, con algo positivo o negativo, simplemente estas situaciones diversas son, ¿sí? En cuanto a la moda, un poco adentrándonos a lo que tiene que ver con el marco de este encuentro, ¿sí?, vemos que la moda se ha hecho eco de todas estas situaciones, de todas estas necesidades, de todos estos debates que se han dado en el ámbito social. La moda como expresión cultural, como expresión individual y colectiva, ¿sí?, siempre va a hablar de una expresión de las personas en un tiempo y en un lugar determinado. Entonces, en cierta manera, va levantando, ¿sí?, si se quiere, debates que se instauran, debates que se plantean en la sociedad, y los hace suyos a través del reclamo y a través de no solamente ir formando un criterio respecto de las distintas realidades que se van
manifestando en la sociedad, sino también respecto de los consumidores que van exigiendo otro tipo de posturas respecto de las marcas. Casos emblemáticos en este sentido, tenemos un montón de casos en donde el feminismo de la mano de Dior y de María Gracia Curie se ha hecho eco en las pasarelas internacionales, ¿sí? Donde este reclamo ha llegado a estas pasarelas internacionales, donde el reclamo político también forma parte de firmas como Gucci, donde la diversidad forma parte también de la estrategia comercial de este tipo de firmas, ¿sí? Del segmento de lujo. Y así podríamos explorar un montón de otras manifestaciones de la moda, levantando y recogiendo esta necesidad que tenemos individualmente, colectivamente y socialmente, si se quiere. ¿Por qué interesa, o sea, que hablemos de diversidad y que empecemos a abrazar y a trabajar este concepto hacia el futuro? Simple y sencillamente por esta cuestión. Me encanta siempre traer esta frase porque me parece que es una frase multifacética. La podemos aplicar a un montón de situaciones y puede ser un puntapié de análisis para un montón de temas relacionados con la moda. La moda es la única industria a la que todos recurrimos cada día. Y esto es una realidad. Hoy podemos saber, bueno, hoy también la industria tecnológica es a la que recurrimos todos día a día, pero más allá de la situación actual, podemos saber encendido o no la luz y de esa manera celebrado un contrato de suministro. Pudimos haber o no tomado un transporte público, pudimos o no haber tomado un Uber y celebrar distintos tipos de contratos, ¿sí? Siempre vamos a estar en distintos lugares respecto de lo que tienen que ver con el uso de las industrias. Ahora, ¿dónde todos hemos confluido en el día de hoy? En vestirnos, ¿sí? Esa es la única industria a la cual siempre recurrimos, aun cuando nos quedemos por el contexto actual, en el cual, bueno, nosotros estamos desde acá de Argentina un poco más libres, pero bueno, poniendo de ejemplo de que haya participantes de algunos países donde se han empezado a cerrar producto de la pandemia nuevamente, aún en el caso de que hayamos elegido quedarnos en pijama, hemos hecho una elección en este sentido. Entonces, imagínense ustedes si en esta situación, si en este contexto, por alguna particularidad, por alguna situación diferencial, nosotros nos vemos obligados o nos vemos impedidos de realizar y materializar este derecho que tenemos de expresarnos, ¿sí? Ya sea porque pertenecemos a un segmento plus size, ya sea porque estemos estereotipados producto de la edad, ya sea porque no tengamos la posibilidad de acceder al make-up adecuado. Fíjense ustedes el concepto de nude, ¿sí? Que marcas como Christian Louboutin en materia de calzados ha, de nuevo, levantado, recogido el guante de la diversidad y he dicho, gente, no podemos seguir hablando de nude como un color de lo que acá en Argentina se conoce como khaki, camel, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese nude no refleja nude para personas de color, nude para albinos, ¿sí? Nude para un asiático. Son diferentes necesidades que tenemos en función de quiénes somos. Entonces, estas pequeñas decisiones que en definitiva uno puede tildar de superfluas en cierta manera, años pasados así se ha manifestado y así las marcas en cierta manera se han pronunciado, fíjense la importancia que tienen. Aún más cuando avanzamos en una cuestión de talles, en donde nuestro país, Argentina, a través de la ley de talles y todo el trabajo que se ha comenzado a hacer en este sentido, que todavía queda por recorrer, pero que producto de la ley de talles ha comenzado este cambio, hemos comenzado a implementar desde el punto de vista jurídico una necesidad que se expresaba socialmente. Fíjense el impacto que esto tiene cuando yo no puedo vestirme, que sin lugar a dudas vestirse es también un derecho humano y expresarse a través de la vestimenta también constituye un derecho en este sentido. Imagínense cuando encuentro un limitante producto de mi talla, ¿sí? Donde no puedo vestirme correctamente o como me gustaría, ¿sí? Producto de una cuestión de acceso a lo que tiene que ver con los talles. Sin lugar a dudas, la situación se complica aún más cuando son las generaciones más jóvenes
las que encuentran esta imposibilidad. No por nada nuestro país está entre los países que lidera el ranking, o por lo menos en el podio, ¿sí? De los países con más problemas de trastornos alimenticios. Y esto habla de, más allá de cualquier situación de salud particular de las personas, habla también de una situación de necesidad de diversidad en materia de detalles, necesidad de diversidad en materia de comunicación. Hace un tiempo atrás, en una revista muy conocida en Argentina, la nota que mostraba la foto de la hija de la reina Máxima de Holanda, hacía referencia de una forma dibujada, ¿sí? En donde quería expresar otra cosa, pero finalmente expresa esta necesidad de cambio, a una cuestión de detalles, poniendo en valor algo así como justamente, y a pesar del talle, fíjense cómo esta persona y cómo puede brillar. En el contexto a analizar es fundamental que tengamos en cuenta la edad de esta persona. Estaban hablando de una persona adolescente, de una niña que está formando este concepto de quién es, quién quiere ser, quién va a ser, cómo se va a expresar, y en definitiva condiciona también desde el punto de vista de su salud, o puede condicionarlo. Así es como, a través de lo que se conoce desde el punto de vista de la sociología como principio de afirmación, las personas, ya sea de forma individual o en grupo, nos imitamos entre sí. De nuevo, ¿qué es lo que pasa cuando la moda no abraza este concepto de diversidad y yo me veo imposibilitada de imitar a mi grupo de pertenencia? ¿Quedo afuera de este grupo de pertenencia? ¿Tengo que generar uno nuevo? ¿Soy yo, persona, individuo, la que tengo que modificarme? ¿O es en definitiva la moda la que tiene que ir modificándose para justamente cubrir las necesidades diversas que tenemos como individuos? De esta manera, hay quienes identifican a la moda con su carácter identitario, ¿sí? La moda como fuente de identidad. Y fíjense la importancia de esto, que cuando la moda se sostiene en el tiempo, esta expresión es sostenida en el tiempo, en un lugar, por ejemplo, nuestro país, va formando parte de nuestra cultura. Fijémonos y en este sentido analicemos qué es lo que sucede con esas expresiones culturales plasmadas dentro de lo que puede ser la indumentaria, ¿sí? Donde la indumentaria sirve como puente de esa expresión cultural. ¿Qué es lo que pasa cuando tiene la moda que generar esta identidad y cuando no reconoce en este sentido las diferencias? Más allá de una cuestión de derechos humanos, de derechos fundamentales que hemos explorado a lo largo de esta primera parte de la charla, tenemos que analizar bien que la diversidad en sí misma, la diversidad en el seno empresarial, constituye un beneficio que se traslada en términos económicos, no solamente desde el aporte a lo que tiene que ver con distintos puntos de vista, con la innovación que hablábamos hace unos minutos atrás, sino también como una estrategia de comunicación. ¿Sí? Es importantísimo hoy que las empresas hagan, que las empresas analicen, que debatan en el seno interno, que se fijen hacia dónde va el consumidor, hacia dónde va el futuro, hacia dónde debe ir la industria, y en ese sentido también actúen puertas adentro. Pero imagínense cómo el consumidor puede percibir esta situación y cómo muchas veces en un mercado, les diría, mundial, plagado de ofertas, cómo esto puede representar una ventaja competitiva. Hace un par de meses atrás, y como parte de su estrategia de negocios en materia de sustentabilidad, la marca Gucci lanzó una serie de cómics en donde determinadas personas interactuaban en París en distintos escenarios, desde un escenario empresarial, un escenario que tenía que ver con una escuela, el ámbito educativo, ¿sí? Y en este sentido se iban manifestando distintos interrogantes, ¿no? Donde estos personajes de ficción de la marca iban manifestando, ¿sí? Comentarios, les diría que desde el punto de vista de la diversidad, bastante cuestionables. Pero lo bueno de esto es que no solamente
la marca desde este lugar plantea cuál es su estrategia de comunicación, cuál es su estrategia de negocio en este sentido, sino que también empieza a hablar y empieza a generar un debate. Las marcas, amén de adaptar la producción, adaptar los productos a estas nuevas realidades, también tienen que empezar a generar debate en este sentido, ser los canales de comunicación, adaptar esta comunicación y abrazar a través también de la comunicación estos conceptos. Por eso es importantísimo y por eso les diría que es fundamental que revisemos desde el punto de vista de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los influencers, de todo lo que forma parte del aparato de prensa y de comunicación en materia de moda, cuál es el mensaje, cuál es la bajada de línea que se está dando en este sentido. Y que lo revisemos con una mirada crítica, con una mirada evolutiva, ¿sí? Que no lo analicemos con una mirada de hace años atrás, donde en la tapa de una revista no era cuestionado que alguien hable respecto de una situación de peso de una persona. ¿Qué aporta? ¿Qué nos aporta como individuos y como sociedad? Y en esto los medios en cierta forma son un reflejo de la sociedad también, porque nosotros como individuos, nosotros como consumidores, también que necesitamos cambiar esta percepción y denunciar aquellas situaciones de injusticia, por más que nosotros de forma directa no nos veamos inmersos en esta problemática, ¿sí? Hace un tiempo atrás me pasó, no voy a decir la marca, pero me pasó de estar comprando con una amiga mía en un barrio de Capital Federal donde hay muchas marcas, donde es multimarca, y el talle más chico, que era un talle 32, les juro por Dios que no entraba ni una criatura de 8 años dentro de ese talle. Entonces, un poco la ley de talles, ¿sí?, se hace eco de estas necesidades, se hace eco de esta necesidad de cambio y viene a empezar a corregir estas situaciones que se dan y que condicionan tanto a las personas. Es importante también que tengamos en cuenta, y con esto voy cerrando, la necesidad de autorregulación, la necesidad de que las marcas se expresen en este sentido. Nosotros no tenemos a nivel, más allá de lo que es la ley de talles, ¿sí? Muchísimos países todavía en materia legislativa no se ha avanzado sobre el concepto de diversidad en lo que tiene que ver con, relacionado con los negocios, ¿sí?, relacionados con el seno empresarial. Nosotros hemos empezado a hablar desde hace un tiempo atrás del compliance aplicado a la industria de la moda. Y el compliance, más allá de una cuestión de cumplimiento normativo, establece la posibilidad de autorregularse a las empresas, de establecer protocolos, ¿sí?, de establecer programas de integridad. Considero yo una buena estrategia y una visión hacia futuro incorporar en estos programas de integridad materia de diversidad, y no solamente incorporarlas como un documento muerto, ¿sí?, en el sentido de una redacción que forme parte y que diga, ok, yo soy una empresa en donde la diversidad es un valor que acogemos, una necesidad, lo he reconocido, mira, acá tengo el documento. No, en este sentido creo que el trabajo que queda por hacer no solamente es autorregularse, establecer cuáles son aquellas situaciones, cuáles son aquellos valores que la empresa en sí misma va a abrazar y va a acoger, sino también brindar la capacitación adecuada a sus empleados en este sentido. Establecer canales de denuncia, establecer canales de control ante situaciones que no abracen o que de alguna manera pongan en mira la correcta relación entre el ambiente laboral y una aceptación plena de la diversidad. Como les decía, en este sentido y relacionado en materia empresarial, la diversidad implica innovación, implica una mejora en la performance, implica la posibilidad, como veíamos a través del caso que les compartía de Amazon, de explorar nuevos mercados, implica incorporar también empleados más calificados. En este sentido, yo creo que el futuro del Fashion Law
es la diversidad. Y nosotros como comunicadores, yo desde mi lugar, y creo que Camilo y Claudia compartirán de igual manera, como abogados, también tenemos una responsabilidad en este sentido. Como consumidores, como usuarios, como personas que comunicamos de una u otra forma y que participamos de estos espacios públicos, tenemos una responsabilidad no solamente propia e individual, sino también colectiva de darle voces a aquellas personas que no la tienen o que no pueden ser escuchadas y cuyas diferencias hacen que sean excluidas. Como mamá de un nene preadolescente, les digo que cada vez estoy más convencida que este es un trabajo que tenemos que hacer desde el seno de nuestro hogar, porque estas problemáticas y estas situaciones de injusticia en la sociedad las vemos desde la primaria, las vemos en la secundaria, las vemos en el seno de nuestro hogar. Tenemos que ser capaces de identificarla y tenemos que ser capaces no solamente de exigirle a la industria de la moda que se haga eco de estas cuestiones, sino también de exigirlo en todos los espacios, incluido el seno de nuestra casa, el seno de nuestra familia, las personas con las cuales nos relacionamos, el colegio al cual nuestros hijos van. Todos tenemos que sumarnos a este debate, sumarnos a esta exigencia y empezar a trabajar en ese sentido. Bueno, hasta acá he llegado yo, les agradezco muchísimo. Voy a darle ahora la palabra a Claudia Viascán Castillo. Claudia es abogada por la Escuela de Derecho de México, magíster en propiedad intelectual por la Universidad Austral y especialista en gerontología social por la Universidad Maimónides, donde además es adjunta en la coordinación de la especialización. Es integrante del curso profesional orientado sobre Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es socia de Schatz y Viascán, consultores en propiedad intelectual y vinculación tecnológica. Clau, bueno, todo el webinar es tuyo. Estamos ansiosos por este punto, por esta perspectiva tan innovadora y que tan poco se habla en materia de moda, ¿no? Porque siempre focalizamos el tema en una cuestión racial, en una cuestión de género, pero la vejez forma también parte de la diversidad y tu aporte va a ser fundamental a este debate. Así que estoy muy contenta de que nos acompañes esta mañana. Hola Pame, hola Camilo, hola a todos. Antes que nada, agradezco a Derecho de la Moda en persona por la invitación y a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo también por esta iniciativa. Y como bien dice, tú estás preocupada por el nene y por pensar en la inclusión desde los pequeños y desde casa, pero pensemos, voy a empezar la charla, pensemos que todos vamos para el mismo camino, ser viejos. Así que interesantísimo que me hayas invitado a compartir con ustedes una reflexión sobre el tema. Me apasiona, me gusta, así que bueno, gracias de nuevo. Esta charla, como la has titulado, se llama El futuro del derecho de la moda, diversidad e inclusión, futuro del fashion law. Yo voy a hablar en específico de las personas mayores. Pamela ya nos dijo lo que debemos entender por diversidad, que se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales, cosas, a la variedad, a la infinidad, a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. Son palabras de Pamela. Ahora bien, ¿qué se refiere a la inclusión? La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a sus diferencias individuales. Una persona mayor es aquella que tiene 60 años o más. En las últimas décadas, el envejecimiento poblacional a nivel mundial, regional y local ha ido en aumento. Naciones Unidas señala que una población está envejecida cuando se registran más del 7% o más de personas mayores de 65 años sobre el total de la población. Podemos decir entonces, cuando ven esta filmina, que las poblaciones están envejeciendo. Es un fenómeno que obedece a la disminución de la fecundidad y al aumento de la esperanza de vida del ser humano. Los avances científicos disminuyeron la mortalidad y mejoraron las condiciones de vida de la gente. Actualmente se dice que la esperanza de vida al nacer alcanza los 75 años.
En Argentina pasa más o menos lo mismo. De acuerdo con un estudio titulado Hacia un observatorio de los derechos sociales de la población de personas mayores, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, la población de personas mayores en Argentina ha ido en aumento desde 1947. En ese año, el porcentaje de personas mayores de 60 años era del 6.5%. Y para el 2010 llegó a ser del 14.3%. Es decir, que mientras la población total en Argentina se multiplicó por 2 veces y media, la de las personas mayores casi se sextuplicó. Asimismo, en países como Alemania y Japón se espera que para el año 2030 la población mayor de 60 años sea del 26%. Completando el marco jurídico del que habló Pamela, está la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención ya fue ratificada por Argentina por la Ley 27630. El objeto de esta convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Ahora bien, haciendo referencia a la serie de webinars de nuestros organizadores bajo el título de Derecho de la Moda, Marketing y Negocios, voy a spoilear un poco mi charla. Me atrevo a asegurarles que la inclusión es y debe seguir siendo un factor determinante para una exitosa estrategia de marketing y en consecuencia de ventas en la industria de la moda. Por eso yo he subtitulado a mi charla Las arrugas son tendencia. Ese es el nombre de las ideas que voy a compartir con ustedes. Es indispensable que en cualquier industria, y hablando sobre todo de la industria de la moda, las personas encargadas del modelo de negocio de la empresa y específicamente del equipo encargado de la estrategia de marketing y ventas, atienda a diversos ítems para definir y desarrollar su estrategia. Para los efectos de este espacio de encuentro, pondremos el foco en la atención al consumidor, en este caso serían las personas mayores. Entonces nos vamos a abocar o consideramos que debemos abocarnos a las necesidades y deseos de esta población. Cuando las personas mayores compran indumentaria, no solo compran una prenda de ropa o compran calzado, compran como todos un conjunto de expectativas. Primero, como también generalmente pasa a todos, primero compran belleza, compran estética, pero también les importa mucho la comodidad. Asimismo compran seguridad. ¿Y qué decir del ahorro? Tema importantísimo para ellos, especialmente para los que tienen jubilaciones pequeñas o los que no la tienen inclusive. Por ejemplo, cuando Carmen va al bautizo de su nieta, compra un vestido floreado, de muchos colores, atractivo y llevo. Pero también le interesa comprar un vestido con el cual pueda sentarse a jugar con sus nietos, con el cual pueda jugar si los chicos corren por el patio. Es indispensable bueno, ¿me escuchan? Las necesidades humanas. Sí, claro, se te escucha. Gracias. Las necesidades humanas han sido clasificadas por Abraham Maslow en cinco niveles. Sostiene que para satisfacer las necesidades de la parte más alta de la pirámide es necesario satisfacerlas de la parte inferior. Este ciclo clasifica las necesidades en 5 niveles, poniendo en la parte inferior las necesidades fisiológicas, que son aquellas que posibilitan la subsistencia. Después, las necesidades de seguridad, que son las que nos brindan la posibilidad de sentir confianza y tranquilidad. Después, las sociales, que se refieren a las necesidades de afecto y participación. Más arriba, las de ego, que son las que nos hacen tener autoestima. Las de autorrealización, que tienen que ver con la necesidad de ser, la necesidad de crecer. Nosotros, para los efectos de esta charla y pensando en las personas mayores, podemos decir que la moda obedece a esa clasificación y agrupamos el análisis desde perspectivas atendiendo a estas necesidades al adquirir una pieza de indumentaria. Hablamos entonces en el centro de la persona mayor y lo primero que atiende la persona cuando compra una prenda de ropa, calzado, es a las necesidades físicas. En este conglomerado de necesidades tenemos a la funcionalidad, la utilidad, la seguridad, la comodidad.
Más arriba, después de tener resuelto este tema, al adquirir una pieza, piensan en las necesidades sociales, piensan en la pertenencia, la identificación, la aceptación. Por ejemplo, cuando Mario compra una camisa para ir a jugar al buraco con sus amigos, le gusta que los amigos le digan, qué bien te ves. Más arriba están las necesidades psicológicas que se refieren o responden a la autoestima, al desarrollo y a la autorrealización, como el ejemplo que les puse de Carmen cuando va al bautizo de su nieta. De acuerdo con la Convención, el envejecimiento es un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de la vida y que conlleva cambios fisiológicos, biológicos, psicosociales, funcionales y variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. Vestirse es para los mayores, en general para todos, una operación compleja que requiere secuencias precisas para ponerse una prenda antes que otra o en el lugar indicado, y una correcta orientación del cuerpo. Asimismo, requiere una organización previa de las actividades del día y una revisión del estado del tiempo, además del tiempo que se requiere para hacer todo esto. Todos estos actos en general los tenemos automatizados y quizá por ello no percibimos la complejidad, pero conforme vamos envejeciendo, las capacidades disminuyen. Esto no significa que debemos asociar la vejez con deterioro, con discapacidades o con enfermedades. Todas las personas envejecemos de manera distinta, dependiendo de muchos factores, antecedentes genéticos y familiares, estilo de vida, situación económica, cultural y social, entre otros. Se dice entonces que hay diferentes vejeces. Las personas mayores son un segmento muy variado. Lo pueden ver en nuestras imágenes. No obstante lo anterior y para los efectos de esta charla, sí debemos pensar en la población de personas mayores, porque sí debemos pensar que las personas mayores son una población específica, en algunos casos con más o menos deterioros. Con la intención de visibilizar las diferencias de esta población, se han creado diversos prototipos para ponerse en la piel de los viejos, en la piel de las personas mayores. Así, en el año de 2012, nació un prototipo llamado Ageman, inventado por Rachel Eckhart, para estudiantes de gerontología, para que al estar cuidando a personas mayores supieran o entendieran las dolencias de sus pacientes, viéndolas o viviéndolas ellos mismos a través de este traje. Este traje pesa 10 kilos, consiste en un casco con una chaqueta y un talón, que no permite la movilidad total de los brazos y las piernas. Tampoco hace sentir o permiten sentir sensibilidad muscular. Además, el traje viene con otros dispositivos que son unos guantes que impiden la movilidad de las manos, un casco que tiene una visera naranja que reduce la capacidad visual y la auditiva. Han existido a lo largo de los años otros prototipos. Este es otro simulador que en 2018 la Cruz Roja en España acercó a la población con el objetivo de que la gente sintiera lo que las personas mayores sienten todos los días: las dolencias, los padecimientos, las dificultades para llevar a cabo actividades de la vida diaria. Igual el traje se compone con unas botas pesadas en los pies que generan inestabilidad, y en las rodillas y los codos hay dispositivos a modo de prótesis con el objetivo de que el usuario tenga la misma sensación de las personas que padecen artrosis. Además, incluye unos lastres en los pies y en las manos para simular cansancio. Tiene un chaleco de 12 kilos de peso que también produce en quien lo porta la misma sensación. Finalmente, el sistema culmina con unas gafas y unos dispositivos que hacen que quien lo lleve pierda agudeza visual y el oído. En general, y como les dije antes, ha habido varios simuladores de este concepto que tienen en común, los que ya les mostré, crear empatía. Entonces, este debería ser el modelo de trabajo de todos los creadores de indumentaria, no solo para los viejos, para cualquier ser humano al que ustedes le diseñen algo, debería ser la empatía el eje de su trabajo. Ponerse en los zapatos del otro cada día para crecer. No obstante, también, en el año 2014, en esta misma línea de pensamiento, desde el Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, fue lanzada una línea de trabajo orientada al desarrollo de la indumentaria adaptada. Esta iniciativa se las comento con mucho gusto porque el creador, Rafael Kofanov, era amigo mío, 94 años, y murió hace 3 meses durante la pandemia.
un ser humano inspirador. Esta iniciativa que tenía él de indumentaria adaptada, se trataba de ropa diseñada específicamente para personas mayores que pudieran experimentar, no solo para personas mayores, para personas que pudieran experimentar alguna dificultad para vestirse, ya sea por incapacidad o debido a la dificultad de realizar determinados movimientos. El proyecto, como ven en la filmina, toma en cuenta 4 dimensiones: la funcional, la estética, la social y la subjetiva. En la dimensión funcional se toma en cuenta, o es aquella en la que el diseño está basado en el uso que se le da a la prenda. Tiene en cuenta características específicas de esta población. Después, también contempla lo relacionado a los materiales, por ejemplo, que los algodones sean más absorbentes, sean más elásticos. Después, la dimensión estética tiene que ver con el diseño de la indumentaria, pensando en función de las formas, los colores y las texturas. Comprende las características susceptibles de ser percibidas por los sentidos. La dimensión social es la dimensión desde la cual la indumentaria adaptada cumple o no con aspectos relacionados a la moda o con el contexto social de uso, es decir, con la habilitación para su uso, con el contexto social. Esta dimensión juega un rol muy importante en el diseño. Y la dimensión subjetiva, desde la cual la indumentaria cumple la función de personalizar y de hacer única a la persona que la usa. Estas dimensiones donde se ponen en juego los hábitos, las necesidades, las elecciones, los gustos y la autonomía de la persona. Hablando de indumentaria dada, hay varios caminos avanzados. Se habla de cierres de velcro, cierres magnéticos, mezclillas sin costuras, algodón absorbente, cinturones que se ponen con una sola mano. Y hay diferentes marcas internacionales que han tratado de adaptar esas nuevas tecnologías a su ropa, como Air Keeps, Myself Belts, Zappos Adaptive. Zappos Adaptive vende zapatos para gente con diabetes, gente que no puede metérselos solos. Y Z Adaptive, que es una marca que conocemos todos porque en Estados Unidos está, no solamente como una tienda de ropa de todas las tallas, de todos los precios, de todas las marcas, ahora incluyeron una nueva línea que se llama Línea Universal, que es para personas mayores, Magna Ready, Dignity Pijamas, Buck and Buck, entre otras. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿necesitamos ropa adaptada para las personas mayores? Yo creo que no. Yo creo que no necesitamos ropa para las personas mayores. Muy bien, Pamela, no necesitamos ropa adaptada para las personas mayores. Necesitamos ropa para las personas mayores. Eso es la inclusión, eso es pensar en la diversidad. Necesitamos ropa para las personas mayores. Hace falta ropa diseñada pensando en las personas mayores. Y empezamos entonces a hablar de un concepto que a mí me gusta mucho que se llama Silver Economy. Según Oxford Economics, la Silver Economy o economía plateada es la suma de toda la actividad económica relacionada a las necesidades de las personas de 50 años y más, que incluye tanto los productos y servicios que compran directamente como la actividad económica que generan. Esta concepción se centra en patrones de consumo de este segmento de la sociedad que va creando nichos de mercado específicos con mucho potencial. Dice entonces que la economía plateada trata de convertir el problema del envejecimiento, hagamos comillas, el problema del envejecimiento poblacional en una oportunidad, ya que es un mercado nuevo y rentable que engloba a todos los países. Como vimos en la primera filmina, el mundo envejece. Se requiere entonces crear, diseñar, innovar, pensando en las personas mayores y para las personas mayores. Y necesitamos invertir en equipos interdisciplinarios que aborden todas las necesidades de esta población para lograr productos verdaderamente inclusivos. Se necesita trabajo del diseñador de la indumentaria, se necesita el trabajo de diseñadores industriales por los arquetipos como el de los trajes que vimos hace rato. También se requiere el trabajo de antropología, medicina, gerontólogos, geriatras, comunicación social, terapistas ocupacionales, en fin, un sinnúmero de disciplinas que ayudan a entender lo que a la persona mayor rodea. Pues como dijimos antes, las personas mayores compran indumentaria por diversas razones y no solo para cubrir sus cuerpos, por lo cual debemos conocerlos, debemos entenderlos, debemos sentir y pensar como ellos para darles la ropa que ellos necesitan y los accesorios que ellos necesitan. Este cuadro les va a gustar mucho porque, aunque tiene datos que no son muy
muy recientes, no hay datos más actualizados, nos demuestra que las personas mayores necesitan productos funcionales, confortables, bonitos, duradores y accesibles, pero por sobre todas las cosas, productos que les ayuden a conservar su autonomía, independencia y que respeten su dignidad. Como vemos en este estudio lo realizó el INMERSO, que es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España, lo hizo en el año 2006, y nos muestra cómo los valores estéticos y el confort son mucho más importantes para el grupo de más mayores de 55 a 60 años. En cambio, para las personas de 65 años y más, son más importantes lo que tiene que ver con el precio y la sobriedad. Para terminar, pero no menos importante, la comunicación de los productos es un tema que debe abordarse desde el principio hasta la venta, hasta la entrega de la indumentaria a las personas. La publicidad para la venta de la indumentaria para personas mayores debe tener en cuenta todo lo anterior. Por ejemplo, que cada día vivimos más, que todos vamos a ser viejos, que hay distintas vejeces, que la edad no es sinónimo de enfermedad, de discapacidad o de deterioro, y por lo tanto, destacar la visión positiva de la edad. La indumentaria puede ser un factor de exclusión. Los diseñadores deben tener presente que las personas mayores son sujetos de derecho y no objetos de cuidado. Son un grupo activo que está involucrado con el estilo de su apariencia y con las actividades de la adquisición de toda la indumentaria que utilizan. Tienen criterios de compra bien definidos, por lo que conocen exactamente cuáles son los requisitos y los aspectos del producto que quieren comprar. Deben entonces valorizar a la persona mayor, su papel en la sociedad, su contribución al desarrollo, poniendo especial atención en diseñar indumentaria que respete y promueva su dignidad, su independencia, su protagonismo, autonomía, autorrealización, que les propicie y los incentive al bienestar y al autocuidado, propiciando la igualdad y la no discriminación, su participación e integración e inclusión plena y efectiva en toda la sociedad. Gracias. Es un tema muy interesante, pero vamos a seguir después con una serie de preguntas, así que quedo a su disposición para el final de la charla. Bueno, muchísimas gracias, Clau. Súper interesante. Vamos a cerrar este webinar con Camilo Guerrero Villegas. Camilo es abogado hispano-colombiano, es máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática de Madrid, es coordinador y fundador del curso corto y diplomado únicos en el país del Fashion Law en Colombia, impartido por LCI Bogotá. Además, es docente en Fashion Branding, Fashion Marketing y legislación para la moda. Es cofundador y antiguo socio de la plataforma colombiana de moda masculina Manly Week. Asimismo, es consultor estratégico para Citibank, Carlos Nieto, Inex Moda, Slow Fashion Next España, Universidad EAN, Universidad de La Sabana, Universidad Pontificia Bolivariana, Latin Curate, entre otros. Reflexiona y escribe sobre cultura de moda en portales digitales de España, Brasil y Colombia. Bueno, Camilo, es un honor tenerte, ya hemos hablado en un montón de oportunidades que tu visión, y me sumo siempre a tus vivos de trasnochada de Buenos Aires, porque realmente, o sea, tu visión crítica y súper interesante e innovadora respecto de las necesidades de la industria, me parece que son vitales, pero vitales para cerrar este encuentro de hoy. Así que nada, agradecerte nuevamente por sumarte, por aceptar nuestra invitación, por hacerte el tiempo, tanto vos como Clau, para formarte de este webinar, y es todo tuyo. Bueno, muy buenos días, y Pamela, Claudia, es un honor estar compartiendo pues panel con vosotras. Pues me hace muchísima ilusión a partir de este espacio de encuentro seguir afianzando ese espacio de comunidad que vamos construyendo desde el derecho de la moda, desde este ámbito que es una disciplina de carácter reciente
pero pues que sobre esa dimensión reciente pues estamos construyendo comunidad y estamos movilizando conciencias, siendo esa una de las funciones más bonitas y significativas que tiene la moda, para que nos demos cuenta que no es del todo superfluo ese escenario en el que no solo cubrimos y vestimos nuestros cuerpos, sino además cubrimos y adornamos esos cuerpos de significados. Entonces, para mí es un placer concluir esta intervención dentro de lo que hemos denominado, se ha titulado el presente encuentro, como el futuro del derecho de la moda, diversidad e inclusión. Así que muchísimas gracias por la invitación y pues me permito compartir unas reflexiones al respecto y quiero, digamos, suscribir parte de vuestras intervenciones, Pamela y Claudia. Pamela nos puso en contexto y en disposición dentro de esa dimensión, digamos, objetiva, más típica, que es ese cuerpo normativo y cómo el derecho y su función de mediar y reglar las situaciones sociales, pues nos estructura una manera de entender un tema que también exige una aproximación y una reflexión, digamos, mucho más profunda, porque es un tema complejo como lo es también la moda, ¿no? Donde posteriormente con la intervención de Claudia encontramos una cápsula, una píldora de realidad pues que es inequívoca, que no nos estamos haciendo más jóvenes y cada vez estamos teniendo una existencia vital mucho más longeva. Ahora bien, yo quiero trasladarles una reflexión con respecto a cómo el tema de la diversidad y la inclusión, pues, ojo cómo le estamos formulando, digamos, ese clamor al universo y a la manifestación cultural como lo es la moda. Por favor, esa es una idea vital que quiero y suelo transmitir en estos escenarios pedagógicos. La moda es una manifestación cultural más. Bueno, para aquellos que no me conocen, pues esta es una foto muy singular en una de las citas más importantes de moda aquí en el país, en Colombia, como lo es Colombia Moda, y pues ahí está como esos bullets de soy abogado hispano-colombiano, un creyente absoluto del refinamiento, soy fundador y coordinador del diplomado y los cursos cortos de Fashion Law en Colombia, y también dentro de mis búsquedas creativas me implico en esa aventura y en esa inmensa responsabilidad desde el ámbito de la docencia, y también efectúo ejercicios de consultoría de naturaleza estratégica. Entonces, mi sugerencia para el día de hoy es lo siguiente, y quiero pues empezar con esta cita tan particular de Baudelaire y la moda y la modernidad, cuando hace hincapié acerca del dandy. Se trata sobre todo de la necesidad apremiante de crearse un carácter original dentro de los límites externos de la convivencia. Entonces, fíjense que cada vez que cubrimos nuestros cuerpos y los adornamos de significados, estamos apuntando precisamente hacia una orientación de construir y afianzar nuestra identidad dentro de ese concepto tan singular de originalidad. Entonces, quiero que tengamos muy presente esto, porque en la medida en que la diversidad y la inclusión es un tema que ya, miren cómo se los formulo, aquí. Listo. Entonces, esta es mi propuesta para que de manera temática vayamos examinando precisamente cómo la diversidad y la inclusión se implica no solo en el ámbito del derecho de la moda, sino que abre muchísimas más cláusulas en cuanto a cómo podemos entender, incorporar y aprender, no solo aprendizaje, sino esa aprehensión de un tema que resulta complejo. Y voy a darme un pequeño salto, porque entonces he querido denominar, o sugiero precisamente en la presente exposición, que la diversidad y la inclusión es la otra sostenibilidad, pero ya llegaremos ahí. Entonces quiero que aterricemos esta primera parte de la reflexión desde la teoría crítica de la moda. ¿Por qué? Porque fíjense que desde la dimensión normativa hemos tenido unos ejercicios de naturaleza no solo compilar
y arreglar una serie de situaciones, sino que las leyes suntuarias nos limitaban la forma en que podíamos expresarnos de manera libre y autónoma la construcción de las apariencias. Pero ojo, entonces ustedes se preguntarán, ¿pero por qué quiere ceñirse a ese momento histórico específico? Pues porque desde ese punto de partida podemos advertir cómo realmente la moda siempre ha tenido una dimensión donde no vamos a entrar todos, donde no cabemos todos, y las leyes suntuarias en ese momento también fungían como una posibilidad de entender el relacionamiento de los estamentos y del poder. Entonces, por eso suscribo ese apartado de apariencias del poder y el poder de las apariencias, porque a partir del estamento en el que yo me viera implicado y vinculado, tengamos presente que estamos hablando de una época antes de la Revolución Francesa, donde también estaba el tema de los intercambios comerciales y la posibilidad de acceder a ciertas materias primas o no, no solo por el lugar que ocupaba socialmente, sino además de mi capacidad económica. Pero ojo, a través de la ley suntuaria, no solo acomodaba ese lugar en el que iba a pertenecer o en el que me relacionaba, siendo clero o siendo de la monarquía, y el uso específico de ciertos colores, de ciertos tintes, y bajo qué momentos y circunstancias podrían traer significación de acuerdo a esos lineamientos de naturaleza y de índole legal. Entonces, fíjense que si tenemos en cuenta este aspecto histórico, la moda de por sí ya nos empieza a generar unas barreras importantes frente a esa dimensión del significado y de la escenificación. Me permito leer unas citas que tengo. Entonces, fíjense cómo Lola Gabarrón, en su libro de la mística de la moda, Lola es una compatriota mía española, entonces señala: el origen de las leyes suntuarias en Europa es doble. Por una parte, sirven para marcar distancias entre la nobleza y el pueblo. Por otro lado, para controlar los gastos y el uso de determinados bienes tan escasos como codiciados. Entonces, fíjense que ahí media también el deseo, y estamos también implicándonos en cómo las compras, y en realidad sin deseo no hay compra. Y me permito también hacer una siguiente acotación, dada pues mi naturaleza de facilitador creativo en contextos de branding y demás. Uno, el futuro se construye en el presente, y yo creo que nuestro propósito también común, junto con Pamela como con Claudia, es advertir esos elementos sobre los cuales nosotros vamos modulando un presente para conquistar un futuro. Posteriormente, una marca es una ética y una estética. Entonces, si examinamos cómo los temas de diversidad e inclusión se van familiarizando y vamos interiorizando con las conversaciones que estamos entablando con las marcas y con esos universos estéticos posibles, pues fíjense que ahí empieza empieza a transformarse esa realidad que hemos conocido, y que desde este punto de vista de naturaleza histórica, fíjense cómo realmente a partir de ahí no estamos encontrando una estructura que sea diversa e incluyente. Entonces, ojo, porque fíjense que también es bastante significativo cómo se comunica y se manifiesta el poder a través del indumento, y cómo una vez acontece la Revolución Francesa, una de las primeras acciones en el ámbito normativo es derogar las leyes suntuarias, y nos volvemos a conectar con uno de los conceptos que muy bien señalaba Pamela, desde esa dimensión de libertad, desde ese valor fundamental que viene acompañado al derecho humano más fundamental, que es la vida, pero esa vida viene acompañada de una libertad que también va a estar expresada en la libertad de elegir qué personajes comunicamos, en qué momento escenificamos la puesta en escena, y a partir de ahí entonces vamos encontrando posibilidades no solo de afianzar nuestra identidad, sino también de poder realmente tener otro tipo de máximas de libertad. Entonces, insisto, lo importante como en este primer tema es que nos demos cuenta que cuando estamos formulando esas posibilidades y ese clamor
al universo moda como manifestación cultural frente a la diversidad y la inclusión, ojo con este punto de partida histórico, porque ya vemos que no es inclusiva y que no es diversa y que siempre ha estado relacionada y mediada por un ámbito del poder. Cómo se manifiesta ese poder a través de las apariencias y el poder que comunicamos a través de las mismas. Entonces, eso como primer tema en cuestión. Ahora, estamos hablando de diversidad e inclusión. Fíjense que aquí sucede algo muy particular y en eso el derecho también ha mediado frente a la dimensión de cuotas y de paridad. Y de hecho, anoche aquí en Colombia nos acostamos con una excelente noticia frente al avance legislativo en la aprobación de la ley de paridad en el contexto político. Pero ojo, fíjense que el derecho intermedia, pero no es suficiente, necesitamos seguir permeando y transformando no solo esa manera de movilizar conciencia, sino de tomar conciencia, no solo desde la estética, sino entender que la diversidad y la inclusión no solo es muy bueno tener esos textos legales que acompañen y refuercen esa vocación de transformación, pero ojo, el poder de la representación también va a estar expresado precisamente en la existencia y en la coherencia de esa figura que entra a representar y que entra a inspirar otras formas de contemplarnos y de entender que no es simplemente cumplir, porque fíjense que si solamente, por supuesto que cumplimos, tenemos las cuotas, la paridad, pero fíjense que en el contexto también legal, las categorías dicotómicas, las jerarquías que tenemos también cuando estamos estableciendo un orden lógico frente a cómo está configurado nuestro sistema jurídico, eso resulta, digamos, o sea, eso no resulta suficiente en la medida en que no transformemos también las bases de la pirámide, es decir, desde el ámbito de la educación, si vamos a tener y vamos a conquistar una ley de cuotas en el ámbito de la conformación de las listas, estoy haciendo una lectura desde el ámbito colombiano, pero que espero que esté siendo entendido también en el contexto iberoamericano, pues vamos a hacer si va a prosperar esa iniciativa parlamentaria, no solo basta con tener digamos, esa normativa, donde estamos fortaleciendo las unidades de educación para que realmente las mujeres y los distintos grupos, digamos, de minorías estén representados en estas cuotas, porque de lo contrario nos vamos a quedar como, aquí quiero también hacer o traer el ejemplo de la innovación. La innovación solo basta señalarla y colocar una placa y una oficina y tener unos documentos bastante robustos a nivel ético o axiológico, cuando realmente no viene acompañada de una transformación de índole cultural. Si no reforzamos esas unidades base, va a ser muy difícil que ese poder de la representación trascienda y pueda realmente calar en el imaginario y sobre todo en las posibilidades de ver realizado eso que se dice imposible en el contexto pues de las cuotas y la paridad, porque ojo que ahí también como quiero citar también una figura importante en el contexto del marketing, tenemos un embudo, tenemos que desde la base de la pirámide se empieza a ascender en ese nivel de representación y de poder del ámbito femenino y de las otras minorías, pero ojo, ¿dónde tenemos un concierto donde veamos, en serio, consejos de administración donde las mujeres sean sus representantes? Tenemos el caso de Kamala Harris con la vicepresidenta electa de Estados Unidos y ya revisaremos en un momento qué implicación tiene eso, o con la misma Alexandra Ocasio-Cortez. Pero entonces, si estas mujeres y estas otras minorías no encuentran un sustento desde la base, es muy difícil, digamos, conquistar esos escenarios de poder. Entonces, esa mediación se queda limitada. Y ahí es donde quiero también hacer hincapié frente a las palabras que tengo o a las frases que tengo subrayadas, frente a la consistencia y coherencia del representado. Porque, por ejemplo, en el contexto colombiano, sí tenemos una primera vicepresidenta en ese cargo,
pero ya tendríamos que revisar de fondo si es el tipo de vicepresidenta que necesitamos y está representando y está transformando la posibilidad de cómo se miran las niñas, los niños, y que se entienda cómo se puede, digamos, mediar ese cambio. Entonces, ojo, aquí también tenemos la primera alcaldesa mujer y diversa en el contexto colombiano. Eso tiene un peso enorme para decir, se puede, es factible, y digamos que sobre ello vamos a seguir trabajando y transformando. Entonces, ojo, porque ahí, incluso desde la dimensión estética, hay unos escenarios posibles muy interesantes frente a cómo leemos las apariencias desde el poder y el poder de las apariencias. Entonces, fíjense que lo importante no solo es que yo quiero también trasladar desde el universo femenino, y sobre todo pues está interpelando una voz masculina, ¿no? Que eso también resulta bastante llamativo, pero fíjense cómo el tema de las cuotas y la paridad todavía es un eje que exige mayor cuidado y transformación, porque pregúntense cómo es, digamos, en el universo de la abogacía, cuántas mujeres son directoras de despacho y qué tanto se socializa eso, o nos estamos quedando todavía aún en cargos medios, o vamos ascendiendo, digamos, a la dimensión ¿cómo se dice? Societaria, se me escapa la palabra, pero bueno, ¿cómo funciona una mujer en el ámbito de la diplomacia? Es muy distinto cuando estamos examinando los desafíos y los retos que tiene una mujer que está en el ámbito de la representación del Estado en los distintos países miembros que así la acogen, pero es muy distinto ser embajador a ser embajadora. Entonces, fíjense que si bien normativamente podemos tener unos avances en materia de cuotas y paridad, el esfuerzo es mucho más profundo para que estas realidades realmente se transformen y ese testigo sí se pase a las generaciones venideras. Y ojo, también aquí quiero suscribir de acuerdo a lo que señaló Claudia en su intervención. ¿Qué pasa con las personas que también estamos muy enfocados, millennials, centennials, y pues qué pasa con cómo es el hashtag de la arruga? Ay, aquí la tenía, las arrugas son tendencias, perdón, estoy mirando mi agenda. Entonces, ahí también tenemos que generar unos puentes sobre los cuales esta dimensión de cuota y de paridad no se nos quede únicamente en la disposición legal, sino que haya una transformación profunda en las estructuras sociales. Ahora bien, salto a la interdisciplinariedad. El derecho a la moda no es una categoría autónoma y qué bien que así lo sea, porque entonces aquí también nosotros como integrantes de los operadores jurídicos, jueces, fiscales, investigadores judiciales, paralegals, en fin, como los quieran llamar, tenemos que tener muy presente que, y esa es parte de nuestra misión compartida con Pamela y con todos estos otros colegas y amigos en el contexto iberoamericano, de transformar cómo a través del derecho de la moda somos profesionales puente y cómo podemos entablar unas conversaciones mucho más enriquecedoras para fortalecer las unidades de negocio donde salgan fortalecidos los empresarios para convertirse en líderes de moda y que seamos unos cómplices dentro de esa función de acompañamiento, así como buscamos cómplices de estilo para ponerme esta chaqueta naranja, pues vamos a encontrar en el abogado un cómplice legal, un cómplice jurídico, pero el contexto de esta pandemia global también nos ha advertido la interdisciplinariedad no es, o sea, es inevitable, es irrenunciable, y en el contexto de los negocios de moda y hablando de diversidad e inclusión, qué mejor que tener equipos interdisciplinarios para poder trascender en esa mirada y en esa aproximación en la resolución de situaciones y problemas de naturaleza compleja, porque la moda como fenómeno social y como manifestación cultural es complejo y sobre eso también necesita un enfoque interdisciplinar, que ese negocio trascienda y permita, digamos, hacer sostenible esa posibilidad de hacerse, de vivir por y para la creatividad. Y finalmente, y pues vienen más diapositivas, pero quiero, digamos, en este orden
de exposición, la diversidad y la inclusión termina siendo la otra sostenibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una conversación que también es muy incómoda en el contexto de esta macroindustria de índole global. Entonces, si ya el tema de la sostenibilidad ha generado unos momentos muy tensos e incómodos, pero que resultan pertinentes para realmente construir ese futuro en el presente, pues ya ni les digo qué es lo que está sucediendo en materia de diversidad e inclusión, porque es un tema que tampoco es fácil de entender, que necesita unos interlocutores donde prime el rigor y donde haya realmente una disposición natural al diálogo, porque me permito, a ver, perdón, aquí corre la diapositiva, me fui un poco antes, perdón. Entonces, acá, perdón. Entonces, fíjense que en la medida en que la diversidad y la inclusión también tiene un ámbito de complejidad pues notable, pues por eso se nos convierte en la otra sostenibilidad. Entonces son múltiples retos que convergen en una industria donde este tema no ha sido capital, donde el tema de la sostenibilidad tampoco lo ha sido, y ahora nos enfrentamos con unos desafíos bastante significativos precisamente dentro de la lectura del contexto iberoamericano. Lo primero que quiero advertir es lo siguiente: las asimetrías estructurales y la emergencia sanitaria global, porque esto se constituye como una amenaza para los avances en materia de diversidad e inclusión, porque realmente todos estamos siendo golpeados desde el ámbito patrimonial, y ya ni les digo desde el ámbito pues de salud mental y pues de la parte pues realmente de nuestra cabeza producto de este año tan atípico. Pero además el contexto iberoamericano tenía o tiene aún unas deudas pendientes que han generado unas asimetrías estructurales en nuestros contextos de relacionamiento. Y ojo, por supuesto que se ha de primar el cuidado de la existencia humana, de ver cómo la fragilidad de la misma ante esta emergencia ha quedado una vez más en evidencia. Pero entonces ese puede ser una forma mediante la cual esos avances en materia de diversidad e inclusión pueden entrar como de nuevo en ese cajón que tardó mucho en abrirse, ¿no? Entonces, yo creo que es importante seguir ejerciendo una dimensión también como de activismo y de incrementar esa conciencia de decir, ok, tenemos esta emergencia sanitaria, nos ocupa y queremos salvaguardar la existencia humana, pero ojo, porque aquí también estamos avanzando en materia de diversidad e inclusión, y sobre ello digamos que no, o sea, como que no abandonemos ese camino, y eso también digamos está sujeto a lo que puede estar experimentando la sostenibilidad. Pero creo que es muy oportuno señalar, digamos, esa dimensión realista, como Latinoamérica es bien singular y compleja, y si estamos hablando de moda, ahí es donde tenemos que entrar como a mediar una vez más como abogados de derecho de la moda frente a la madurez de los negocios de moda, ¿no? Entonces, entrar a indagar esa realidad y esa certeza de cómo van madurando cada una de estas unidades, porque de lo contrario podemos crear unos sofismas de distracción y podemos disfrazarnos de empresarios y no optar en la creación y en la construcción, digamos, de modelos de negocio que realmente sean sólidos y transformen positivamente la vida de las personas, no solo frente a las cuestiones de las preguntas que se abren en torno a la relación del cuerpo y los objetos que así lo cubren, sino además pues para que tengamos cada vez industrias más robustas en el contexto iberoamericano. Luego, la identidad latina y resuelta. Esto es bien importante en materia de internacionalización, porque aquí también los abogados cumplimos una función muy determinante frente al acompañamiento y la complicidad legal que empezamos a ejercer con cada uno de nuestros clientes o las áreas de negocio que vamos a acompañar en este proceso, ¿no? Entonces, Latinoamérica es una realidad muy dispar, pero en el contexto de la conversación global de la moda, pues también de repente podemos encontrarnos de que Latinoamérica se entiende, es lo mismo México
a nuestro anfitrión ahora mismo, Argentina, en el Cono Sur. Pero entonces ahí hay unas particularidades y unas singularidades que también han de ser, digamos, medidas por estos temas de diversidad e inclusión para que el lenguaje y la identidad y la singularidad de cada uno de los integrantes de Iberoamérica como lugar cultural común pueda tener una respuesta y esté, digamos, y pueda resultar deseable en el concierto de los negocios globales. Pero ese es otro desafío que queda abierto. Y finalmente, para atender, digamos, estos desafíos que quiero plantear con vosotros, la economía de la atención y el cuidado. Aquí también, ¿por qué termina permeando la diversidad y la inclusión? Porque, ojo, ahí hay unos elementos tanto de roles de género, quién se ve implicado en este contexto, y realmente aquí es donde la inclusión y la diversidad también cumplen una función transversal en la transformación de conciencia frente a cómo estamos enfrentando, digamos, esta realidad. Es decir, se ha entendido y se ha codificado también desde el ámbito y del renglón femenino el cuidado y la atención. Fíjense todo el tema de personal médico, todo el tema de la escalada de agotamiento sistemático en muchos casos para muchas mujeres en este contexto de emergencia sanitaria. Y aquí entonces las marcas también pueden empezar a transformar esa mirada y tienen la vocación de transformación de la mirada para que esto vaya mediándose desde un lugar mucho más equitativo, donde no sea un tema únicamente de género, sino que realmente hablemos por principios de naturaleza universal, como lo pueden ser el principio de compasión, el principio de no dañar a otro, y sobre todo entender que el cuidado depende de cada uno de nosotros y no depende del género en el que estemos pues implicados, aunque esa es una discusión mucho más amplia y sobre ello no soy especialista. Entonces, yo no sé cómo voy de tiempo, pero pues prefiero que Pamela o Gaby indíquenme, por favor, pues. Bien, Gaby. Bien. Sí, Bien, perfecto. Entonces, de todos modos, pues bueno, y finalmente estas son como las conclusiones, o sea, los desafíos que les formulé, y ahora vamos con unas conclusiones en el contexto pues de la presente conversación. Porque si estamos hablando del futuro, yo creo que vuelve a ser importante, y así resulte algo redundante para alguno de vosotros, la tecnología como cómplice, ¿no? Entonces, una de las oportunidades, y además eso ha sido bastante interesante en el contexto de aquellos universos estéticos y marcas que así se lo han permitido, pues la tecnología ha permitido romper con la soledad del monólogo, y la realidad digital es un vehículo más para entablar una conversación. Entonces, recuerden que ese clamor para que la moda sea más diversa e inclusiva tiene unos antecedentes históricos donde marca unas barreras y unas distancias importantes, donde yo creo que es importante que tengamos muy presente eso. Eso no quiere decir que una vez quede roto el monólogo y se abre la conversación gracias a la realidad digital, podamos formular escenarios posibles para preguntar, para incomodar y para, digamos, encontrar caminos posibles en el contexto del universo estético, plástico y sobre todo desde esos significados en cómo estamos cubriendo nuestros cuerpos y cómo nos vamos vistiendo, ¿no? Entonces, también para el ámbito del ejercicio del derecho. Ojo que, digamos que hay muchas preguntas que hemos pasado por alto, y realmente cuando la tecnología es un cómplice porque es un vehículo más que nos permite, para aquellos que así lo queremos, entablar una conversación, pues ahí vamos a ir descubriendo qué es lo que está faltando, en qué estamos fallando, y también, digamos, dar el ole, 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 o sea, como cuando las cosas se están haciendo bien, porque fíjense que ese es un elemento que no siempre queda muy claro en el contexto de la realidad digital. Pues cuando se hace bien, pues también hay que reconocer, también hay que generar un momento pues de felicitación y de acuerdo, como decir, oiga, ahora más que nunca podemos vestir y llevar los valores en nuestras prendas, ¿no? Entonces, desde ahí también es una invitación importante cuando estemos examinando los temas de inclusión y diversidad, entender cómo este es un proceso que requiere también tiempo.
pero la transformación dependerá de cómo enriquezcamos esa conversación, y la tecnología, sin lugar a duda, ha permitido abrir, digamos, esa conversación en un contexto como lo puede ser la industria de la moda, que le resulta incómodo, que no había querido abrir esa conversación, y donde nosotros, en la medida que acatábamos esos monólogos que nos generaban en años anteriores, pues como que no nos hacíamos responsables para decir, oiga, no está bien que usted, digamos, a través de la construcción de la imagen, me venga venga a afianzar un estereotipo que vaya a reforzar una incitación o invitación al odio, ¿no? Entonces, ojo, la tecnología no es buena ni mala. Lo bueno y lo malo será el uso indebido o debido que le demos a la misma, pero es un gran cómplice para que esta conversación en torno a la diversidad y la inclusión salga robustecida, salga enriquecida. Entonces, eso, digamos, que sería una de las conclusiones que quiero formular para vosotros. Todo cambia así uno no cambie. Y el derecho, ya nos hemos dado cuenta que es un instrumento de transformación social, y si así lo reconducimos, porque también podemos hacer mucho daño y podemos tener, reglamentación que desde su aspecto formal es legal, pero puede estar minando, digamos, la existencia y la posibilidad de tener una sana convivencia en medio de la diversidad. Entonces, por eso, por ejemplo, en el contexto de estamos próximos, o ya en el contexto del Cono Sur, tenemos primer aniversario de una escalada de manifestaciones con unos clamores sociales importantes. Eso también tiene que ser escuchado, entre otras cosas, por el legislador, por nuestros representantes, como también hay una dimensión estética de cómo se ha expresado, este cuerpo colectivo social haciendo un clamor por sus derechos. En el caso vuestro, chicas, yo no sé si me estoy metiendo muy político, pero bueno, voy a entrar por ahí muy rápido, pues como aborto libre y responsable y demás, todo el tema del clamor de cuando no van funcionando bien las cosas en el gobierno. Entonces, fíjense que el derecho tiene un poder transformador enorme si así nosotros también lo implicamos y nos relacionamos con el mismo. Entonces, ojo, el derecho también, dentro de su concepción más clásica y sobre todo en el contexto de todos estos cambios tan esquizofrénicos que estamos experimentando, en donde a veces somos cómplices, a veces somos detractores, el derecho suele estar como 7 años tarde frente a la reglamentación de ciertos fenómenos. Pasa aún en el caso colombiano, y estoy cayendo de pronto en muchos ejemplos criollos colombianos, no está arreglado aún, digamos, el tema de transporte a través de plataformas. Entonces, ahí el derecho sigue en mora, pero en la medida en que nosotros nos organicemos y realmente como que extendamos ese clamor, pues somos agentes de cambio, somos agentes de cambio, y por eso el derecho es nuestro gran cómplice y es una gran herramienta. Y finalmente, pregunte que nadie se la sabe todas. Esto suena muy coloquial, pero permítase y no renuncie a la posibilidad de sorprenderse. En temas de diversidad e inclusión sí que hay que estar indagando, sí hay que estar revisando exactamente cómo están siendo percibidos mis narrativas de marca, los mensajes, y ojo que quiero retomar el tema de las cuotas y demás. No solo basta colocar a una persona afro, no solo basta colocar a una persona con otro tipo de capacidades, no solo basta con colocar un gay, porque con eso ya cumplimos. No hay nada más también como inoficioso, y aquí puedo estar haciendo una afirmación temeraria, que simplemente cumplir con una cuota porque si no hay una transformación de fondo en la base de las estructuras sociales, va a ser muy difícil transformar esa conciencia y esa mirada para realmente tener escenarios de convivencia mucho más inclusivos y diversos en el contexto en el que nos queramos implicar. Y esto no solo permea la dimensión estética de esta macroindustria global como lo puede ser la moda, sino en general en todo. La toma de decisiones
cambia profundamente en la medida que tengamos equipos mucho más multidisciplinares, pero no solo para decir, bueno, yo te vinculo porque eres un hombre gay, pero no eres tan gay porque estás más próximo a ser un macho alfa, y eso digamos que tiene una respuesta mucho más asertiva para ciertos públicos. Pero no, puede que tú seas muy gay y seas, y bueno, estoy tomando este ejemplo, pero bueno, porque lo vivo directamente también como hombre abiertamente gay en un contexto iberoamericano, pero ojo que eso es lo que realmente no podemos tampoco entender la experiencia vital de una persona afro o de una persona con otro tipo de capacidades si realmente solo la colocamos para el fotocall, y ahí es una de las trampas, y con esto ya concluyo, que tiene, digamos, este escenario de conversación tanto en diversidad como en inclusión. Bueno, Pamela, creo que ya me ha ajustado el tiempo, no sé cómo, dime tú, confírmame, por favor. Perfecto, 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 Cami, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Súper Pues interesante, como sabía que iba a estar. La verdad que, bueno, nada, o sea, siempre digo lo mismo, pero en este caso lo voy a decir con total y absoluta convicción. Creo que he aprendido un montón de ustedes dos, así que nada, agradecerles públicamente por compartir todo su conocimiento, que sin lugar a dudas fue muchísimo. Acá están diciendo excelente, gracias Cecilia, nos alegra muchísimo que hayas visto así el webinar. Bueno, quedamos a disposición para cualquier duda, para cualquier consulta, pregunta que tuvieran. No obstante, o sea, si este quizás no es el ámbito en el cual quieren formularla, también en el chat están los datos de contacto de todos, de Claudia, de Camilo, míos, ¿sí? Con lo cual quedamos también a disposición. Bueno, gracias Lorena, acá nos dice maravilloso, muchas gracias y bendiciones desde Venezuela. Muchas gracias Lorena, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Delfina, gracias. Bueno, en ese caso, nada, quedamos nuevamente a disposición de todos. Siguen los comentarios todos muy, muy contentos. Gracias una vez más a la Universidad de Palermo, a Elizabeth, a Oscar, gracias Gabriel, gracias Claudia y gracias Camilo por compartir juntos los tres este espacio. Realmente ha sido súper enriquecedor. Qué bueno, Giselle. Buenísimo, buenísimo. Me alegro mucho. También acá nos está agradeciendo y diciendo que que es muy interesante. Así que, bueno, nada, sin más, les agradecemos todos que nos hayan acompañado en esta mañana. Les mandamos un abrazo grande, cuídense y bueno, nos veremos en el próximo webinar. Y ahí, como les está diciendo Gaby, va a estar en un rato la grabación del webinar por si quieren repasarla o volverla a ver en el canal de YouTube Conferencias DC de la Universidad de Palermo. Así que nada, muchas gracias chicos, gracias a todos por los que se sumaron y nos vemos la próxima. Les mando un beso grande. vale. Bueno, nada, muchísimas gracias a las dos, y qué gusto volver al Cono Sur, así sea pues a través de esta conectividad, y no, pues quedamos abiertos a más sugerencias, más preguntas, y para mí es un honor, pues, insisto, construir comunidad contigo, admiración absoluta que también proclamo a viva voz. Claudia, un excelente descubrimiento, cuenta conmigo como cómplice, y muchísimas gracias a todos que nos dedicaron este tiempo para escucharnos y pues para conocernos, y ya está. Muchísimas gracias. Yo también les agradezco mucho, Pamela, nuevamente, Camilo, un gusto, Gabriela, la ayuda, a todos los que se sumaron, un placer. Y voy a, nada más para cerrar, quisiera retomar una de las frases que dijiste al final, Camilo, que nos permitamos sorprendernos, que no renunciemos a esa posibilidad, y entonces los invito a todos a eliminarse y a despojarse de todos los juicios que tenemos, porque eso nos va a permitir tener un concepto amplio de lo que es la inclusión. Sin dudas, Clau. Es así, es así. Bueno, ay, nada, qué emocionante. Abrazo desde Colombia. Abrazo virtual a todos. Bueno, un beso grande. Chao, gracias, chao. chicos. Gracias a todos. Gracias, besos. Chao. Gracias.